Bueno, queremos seguir meditando en la palabra del Señor. Cuando decíamos al principio, Jesús viene y vive para Él, queremos vivir para Él en misión. Y hoy vamos a vamos a compartir la palabra del Señor pensando en el gran mandamiento. Y Marcus va a pasar aquí delante para guiarnos también en esta exposición de la Escritura. Como decíamos antes, estamos agradecidos de que, aprovechando que está visitando a su hijo, Matías, pueda compartir con nosotros. Así que bienvenido y gracias de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Marcos, soy alemán de pasaporte. Viví unos 10 años de mi infancia en Alemania, en Berlín. Después 20 años más o menos en Holanda, Países Bajos, y después, ahora hace más de 20 años ya en Argentina. Mi esposa es Vanessa de Argentina, con pasaporte argentino, pero ella es más holandesa que yo. Voy a ser en toda mi vida muy organizado con su anotador por todos los lados, con su agenda y celular, en contacto con todos. Y yo, en el momento que me rompió mi reloj en Argentina, pensé, ¿para qué tener otro reloj? Yo estoy relajado, normalmente no tengo idea qué está pasando. Mati normalmente me dice, tenemos que ir a la iglesia ahora, ya salimos. Y vamos corriendo porque yo tengo tiempo, no tengo reloj, tengo tiempo. Y también tengo mucho amor por el mate de Argentina. Estoy tomando mate casi todo el tiempo y cuando estoy viajando no tengo ese placer de llevar un mate, pero este es parte de mí. Hoy quiero compartir un poco del gran mandamiento, pero también me invitaron de compartir 3-4 minutos de OM. OM es una agencia misionera que se enfoca en la plantación de iglesias entre los menos alcanzados. ¿Quiénes son los menos alcanzados? Los que tienen menos acceso al Evangelio. Tenemos, por ejemplo, en el Amazonas, en Brasil, los pescadores. Los pescadores normalmente están pescando, entonces no están en casa. Entonces es muy difícil llegar con el Evangelio a las casas de ellos. El año pasado, en octubre, estuve haciendo una visita porque queremos comprar 2 barcos, 2 lanchas para el Amazonas. Y si miran qué grande es el Amazonas, 2 lanchas no van a hacer mucho, pero por lo menos es un comienzo. Y cuando llegamos a las casas por el río, la pregunta es, ¿cómo vamos a anotar ahora dónde predicamos? Porque entramos a la casa, ahí había una familia y no hay calles. Las casas no tienen números como acá. Entonces, estuvimos mirando en el GPS de Google los coordinadores de la casa. ¿Dónde está más o menos? Y ahí hicimos un pequeño reporte. Con esa persona, don Juan, estuvimos orando y explicamos el Evangelio, entregamos una audiobiblia. Después, con lancha, 500 metros más, a veces 2-3 kilómetros más, estaba la próxima familia. Y ahí otra vez, predicamos el Evangelio, sí nos recibieron. Entonces, a veces, por distancia o por el trabajo, es muy difícil predicar el Evangelio. En el Sahel, por ejemplo, en África, tenemos muchas oportunidades, pero las personas ahí están viajando todo el tiempo, entonces hay que viajar con ellos. Y un misionero europeo que trabaja ahí en Israel tiene que pasar mucho tiempo aprendiendo la cultura, aprendiendo el idioma, hasta que puede comunicarse bien sin ser de mal testimonio. Un argentino con buen corazón que va a la India, por ejemplo, y ahí prepara un buen asado para los vecinos. Asado es la carne de vaca, y ahí en la India las vacas son santos, va a ser de mal testimonio. Aunque tiene todos los mejores intentos, aunque tiene un buen corazón, se va a hacer muchos enemigos. Entonces a veces necesitamos un poco de sabiduría y capacitación antes de hacer un viaje al otro lado del mundo. Inicialmente me preguntaban de hacer una predicación misionera, pero creo que hay algunos pasos que tenemos que hacer antes de empacar y comprar un boleto para ir a otro país.
Un detalle acerca de UM, estamos plantando iglesias, pero normalmente en lugares donde no se puede tener iglesia. Entonces estamos reuniéndonos en casas. El año pasado UM abrió 3.297 grupos pequeños en países donde no hay acceso del Evangelio. Y abrimos el año pasado 790 iglesias. O sea, iglesia es un grupo pequeño que se está reuniendo en un bosque, en un parque, en la playa, en un lugar, a veces en un taxi. Y ahí están teniendo la Santa Cena, están levantando la ofrenda, están haciendo bautismos, y esas son algunas de las métricas que tenemos para decir, mira, ahora ese grupo pequeño es una iglesia. El último punto es, este grupo se va a multiplicar. Esto normalmente es un punto muy difícil, porque este grupo pequeño ahora son mejores amigos. Ahora, ¿quién va a abrir un grupo nuevo? Y muchas veces cuesta mucho. Entonces tenemos algunas métricas como medir qué es un grupo pequeño, qué es una iglesia, y están firmando, entonces no puedo decir muchos detalles, pero conocí a un taxista en un país menos alcanzado. Este taxista es pastor. La manera como trabaja es que los miembros de la iglesia lo llaman cuando quieren ir a un lado de la ciudad. Él lo busca en casa y después, durante el viaje, él está predicando a ellos. Pregunta cómo va su vida, oran juntos, tienen un tiempo de alabanza en el taxi y después pagan al taxista con una ofrenda. Es su manera de tener una iglesia escondida en un país donde está prohibido de predicar el evangelio. Y la policía secreta todavía no lo encontró porque es una manera muy, muy ingeniosa de tener una mini iglesia. Bueno, hoy quiero compartir este gran mandamiento. Este versículo es un versículo que Dios puso en mi corazón cuando tenía unos 16 años más o menos. Ahora tengo casi 50 y todavía estoy leyendo y meditando en ese versículo. Y cada vez que pienso que lo entiendo, Dios pone una situación en mi vida que me hace repensar todo. Entonces, hay varias preguntas en la vida. La pregunta más preguntada de la vida es ¿qué hora es? O sea, yo no tengo idea, no me preguntan a mí. Si miran entre el matrimonio, seguramente la pregunta más importante para la esposa era ¿cuándo el esposo? Le pregunto si quiere casarse con ella. Entre los matrimonios, después de 10 años, la pregunta más importante es ¿qué comemos hoy? Por lo menos, según algunos países, algunas estadísticas que encontré online. Pero creo que la mejor... estuve hablando en inglés toda la semana pasada. La pregunta más importante para nuestra vida es ¿qué podemos hacer para tener vida eterna? Y ahí tenemos este relato que me ayudó mucho, porque yo crecí en una iglesia tradicional. Tuvimos tantas tradiciones que mi abuelo el domingo no podía andar en auto. Tenía la cantidad de pasos limitado. No sé cuántos pasos podía antes de entrar al pecar. Entonces un día fuimos a caminar por un bosque y él decía, mira, ahora me voy a sentar acá y cuando ustedes vuelven, vamos a casa. Pero si camino más, no puedo caminar a la iglesia y después en la iglesia me van a juzgar por ser pecador. Para mí una locura, pero yo crecí con un gran peso. Para mí el evangelio, el mensaje de Dios, ser cristiano, era como una mochila con unos 25 kilos de equipaje. Tantas reglas, tantas leyes, tantas cosas para que Dios esté feliz con nosotros. Y después, con más o menos 16 años, encontré este versículo que cambió mi vida. Lo voy a leer con ustedes.
el gran mandamiento. Y aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerla a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. 2 reglas nada más. Yo culturalmente con mi iglesia en Alemania tuvimos, no sé, 800 reglas y leyes para hacer. Y ahí en ese versículo 2 reglas nada más. Me cambió todo mi pensamiento de la vida cristiana y pensé: qué fácil es ser cristiano. Ahora, después de unos 35 años todavía estoy intentando de poner esto en práctica. Comenzamos en el principio. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Este es con todo lo que tenemos. Cuando amamos a Dios en esta manera, no hace falta que el líder de la iglesia, el pastor o el líder de jóvenes dice: hoy hacemos una campaña evangelística. Y cuando me dijeron: hoy hacemos campaña evangelística, yo fui con los tratados o folletos, o como lo dicen en español, así. No tenía ganas. Fui a la casa para predicar el evangelio porque era la tarea del día. Y ahí entregué con una cara amarga los folletos. Dios te ama. El momento que amamos a Dios en esta manera, no podemos hablar de otra cosa. Y la única manera de explicarlo es hacer el ejemplo de cómo conocí a mi esposa. Estuvimos peleando durante varios meses. Nos conocimos en el barco misionero, los dos. Y aunque fuimos misioneros o voluntarios, no nos entendimos muy bien. Hasta el punto en que Dios me abrió los ojos y ahí identifiqué en ella la persona más hermosa para mí. Y no podía hablar de otra cosa. Nos pusimos de novio y después de unas semanas mis amigos me sentaron en una silla y me dijeron: Marcos, basta de hablar de Vanessa. Este es que pasa cuando estamos enamorados. Nadie me obligó, ningún pastor, ningún líder de jóvenes me obligó de hablar de mi esposa. Lo quería hacer, no podía hablar de otra cosa porque era lo más importante en mi vida. Y este es lo que Dios quiere de nosotros, que estamos realmente enamorados de Él. Para que predicar el Evangelio no es una tarea, no es una carga, no es un sacrificio, pero es algo que sale de nosotros. No podemos callar, queremos compartir a Cristo con todos los vecinos, con todas las personas que conocemos. Hay algunas cosas, algunas situaciones de nuestra vida que nos limitan de tener este amor. Primero tenemos los pecados conocidos en la iglesia, los pastores. Yo por lo menos muchas veces estoy hablando de los alcohólicos, de los drogadictos, pero tenemos también pecados más chiquitos. Y muchas veces es por pecados que tenemos en nuestra vida que no podemos tener este amor a Dios. Mi vida antes de Cristo era que estuve mirando al mundo, el mundo estaba ahí y amaba al mundo. En un momento Dios me llamó, miró a Dios y vi algo diferente. Ahora, dar la espalda al mundo se llama arrepentimiento. Algo así. No lo puedo pronunciar bien, a veces me sale bien, a veces no, pero después preguntan a alguien que arrepentimiento, esa es la palabra. El momento que miramos a Dios, dejamos el mundo por atrás
Este es que significa la palabra, hacer un giro de 180 grados. Ahora yo soy cristiano desde mi nacimiento. Mi papá era pastor de una iglesia, entonces estuve con la mirada acá y el viernes a la noche, tiempo de jóvenes acá. Después el sábado por la mañana ahí, pero el sábado por la noche ahí. El sábado, domingo a la mañana, no, perdón, el domingo a la mañana estuve en la iglesia. Ahí estuve con la mirada ahí, ya estoy confundido. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Yo intenté la mayoría de mi adolescencia estar con un pie con los amigos del colegio y con el otro pie en la iglesia, hasta que tomé la decisión de hacer este giro. Entonces muchas veces tenemos pecados en nuestras vidas y estos pecados están en el camino entre nosotros y Dios. Pero como están, seguramente son buenos cristianos acá, no hay pecado en esta iglesia. Me di cuenta que en mi vida misionera también tengo algo que me saca el amor de Dios. Y estos muchas veces son bendiciones. Parece un poco loco, pero es así. Hace unos 10 años atrás se rompió nuestro auto. Y yo tenía que hacer viajes misioneros. Entonces estuve orando, Señor, por favor, dame un auto, necesito un auto para el ministerio. Y en mis oraciones estuve contando a Dios todas las cosas que voy a hacer una vez que tengo este auto. Y pasó algo raro. De Alemania recibí una llamada que alguien, un arquitecto, se compró un BMW con asientos de cuero y decía, cada vez que estoy manejando este auto, tengo que pensar en ustedes. ¿Ustedes necesitan un auto? Entonces, él nos regaló un auto chiquito, 0 kilómetros. Nunca antes en mi vida tenía un auto nuevo. Y ahí estuve manejando en Argentina un auto nuevo, con olor a nuevo, sin rajaduras, nuevo. Y se rompió el auto de OM. Y nuestro equipo tenía que hacer un viaje de más o menos 8.000 kilómetros durante el verano. Y yo empecé a orar, Señor, por favor, ayuda al equipo para que reciban un auto para ese viaje. Al mismo tiempo que estuve orando, Dios me recordó que yo decía, Señor, una vez que tengo el auto, te voy a dar esto. Yo decía, no, Señor, mira, esta es una bendición que era para mí, no para el equipo de misioneros, porque ellos no saben cuidar el auto. Estuve luchando 2 semanas enteras, luchando en oración antes de entregar las llaves de mi auto en obediencia a los misioneros. Porque la bendición de Dios, si Dios está ahí en este lado, de repente Dios me dio esta bendición y estaba esta bendición en el medio, entre Dios y yo. Por algún motivo no podía mirar más a Dios en su gloria, porque tenía el auto en el medio y mi vista llegó hasta el auto y no más. Muchas veces tenemos situaciones similares en nuestra vida. Para terminar la historia, un mes después me entregaron las llaves, el auto sucio. El equipo casi vivía en el auto, entonces había un olor horrible a sudor que tenemos hasta el día de hoy, lleno de rajaduras y ya no era un auto 0 kilómetros. Pero en el momento que entregué las llaves, ya no era más mi auto, pero una herramienta para la gloria del Señor. Entonces muchas veces tenemos algo que Dios pone en nuestro camino, alguna bendición, quizás nuestra profesión, quizás nuestra pareja, quizás nuestros hijos, cosas que de repente son más importantes que nuestra relación con Él y el llamado y el plan que Él tiene para nuestra vida. Y lo importante es que podemos entregar estas cosas otra vez en las manos de Dios, donde corresponde. Ahí vamos a volver a esta relación de amor. Él está buscando una relación, está buscando que nos acercamos a Él.
Pero nosotros también tenemos que hacer un poco de trabajo para abrir la Biblia, para orar y para rodearnos con hermanos que nos ayudan en la fe. El segundo punto, a ver, 28. Entonces Jesús, 27. Respondiendo él, dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Este versículo, cuando lo leí, pensé que estoy poniendo 100% en práctica. Amando al prójimo como a mí mismo. Fácil. No sé cuándo era la última vez hace cuántos años eran adolescentes, pero yo me odiaba como adolescente. Porque soy alemán, viví en Holanda, entonces recibí mucho bullying, especialmente con los partidos de fútbol. Además, tengo los dientes así torcidos y soy el más feo de mi familia, entonces había tantas razones por sentirme lo menos posible. Entonces, amar a alguien con el poco amor que tenía para mí mismo, fácil. Y además, en mi iglesia en Alemania, en la iglesia tradicional, había la enseñanza que el amor a sí mismo es orgullo y no tenemos que ser orgullosos. Entonces, intenté todo en mi vida no amarme a mí mismo. Hasta el punto que me desperté una mañana y era una mañana de invierno con unos menos 10 grados y yo tenía que ir con motocicleta al colegio. Y ahí a la mañana me desperté, me cepillé los dientes, fui a la heladera, comí algo y después me puso una campera con guantes, con bufanda, con casco, con todo lo que podía encontrar para no sufrir frío en el camino. Y ahí en esta media hora de viaje siempre era mi tiempo de oración y alabanza. Y mientras estuve orando, tenía que pensar en este versículo de amar a mi prójimo como a mí mismo. Y ahí me di cuenta que a la mañana cuando me cepillé los dientes, no lo hice porque soy orgulloso de estos dientes amarillos que tengo, pero porque tengo miedo de los dentistas. No era por orgullo, era para cuidarme a mí mismo. Después del desayuno, muy importante porque después de tanto tiempo en la motocicleta y yendo a estudiar, tenía un hambre tremendo. Era solamente para cuidarme a mí mismo. Y la bufanda, la campera, los guantes y todo lo que me puse es porque no quería sufrir frío. No era porque eran los bufandas y guantes más lindos y cuando llego al colegio todos van a decir, wow, Marcos, mira cómo te ves. Porque un guante tenía un color, el otro guante otro color, era solamente para no sufrir el frío. Y ahí me pregunté, ¿cómo sería el mundo si yo trato a las personas en la misma manera? Cuando veo a alguien con una necesidad, que lo ayudo. Cuando veo que alguien quiere algo que, si es en mi poder de dar algo, de hacer algo, que lo intento. Entonces, cuando volví del colegio, siempre estaba mi mamá sentado al lado de la puerta y me preguntó, siempre la misma pregunta, ¿cómo te fue en el colegio? Y como los adolescentes normalmente lo hacen, mi respuesta, bien, y me fui a mi pieza, a la computadora y no la vi mi mamá hasta la cena más o menos. Pero este día pensé, bueno, mi mamá hice el trabajo para bajar, para dejar las cosas que estaba haciendo, para estar ahí al lado de la puerta, para preguntarme cómo fue mi día. La voy a devolver el favor. Y yo decía, bien, tomamos un café y nos sentamos 5 minutos nada más para tomar un cafecito. Después mi mamá, algunos años después me contó que ella estaba llorando a la noche de emoción, porque era la primera vez que yo la traté amable en mucho tiempo. Y cuando tomamos el café, después del café, subí la escalera y ahí encontré a mi hermana mayor.
No sé cómo es en su familia, pero en mi familia yo siempre estuve peleado con mi hermana mayor. Entonces, yo quería decir algo, ya tenía varios insultos en mi cabeza, pero yo decía así, nada más que, te ves bien. Y me fue a mi pieza y ella me gritó de atrás, no sé cómo estás insultándome, pero lo voy a encontrar y voy a tomar venganza. Esta era la manera como yo estuve acostumbrado de comunicarme con la familia muchas veces. Unas semanas después, se dieron cuenta que había cambios en mí. Las personas alrededor de mí se dieron cuenta que había cambios en mi vida. Que yo era más amable, más amigable, más ayudando a otras personas y no tan enfocado en mí mismo. Y yo creo que muchas veces nosotros estamos viviendo en nuestro propio mundo y no tenemos la costumbre. No es que decimos que odiamos a todos, pero no tenemos la costumbre de estar para el prójimo. Después de ese versículo, Jesús empieza con la historia del samaritano. ¿Se recuerdan la historia del samaritano? Hay un hombre en la calle, lo robaron, y ahí está el sacerdote y el levita que cruzan la calle para no estar en contacto con él. Y me di cuenta que muchas veces como misionero estoy exactamente lo mismo. Cuando salgo de mi casa, siempre estoy apurado, siempre estoy corriendo porque tengo que hablar con ese pastor, tengo que hablar con este, misionero, tengo una cita para predicar. Y me di cuenta que nunca tengo tiempo para los vecinos. Casi como en esta historia, si pasa algo al vecino, no tengo idea que le pasó algo porque siempre estoy apurado, siempre estoy corriendo. Entonces cuando nos mudamos a la casa nueva que tenemos ya hace 10, 15 años, empezamos a pensar, ¿qué podemos hacer? Para no solamente ser un buen misionero cuando es hora de hacer ministerio, y ahí estamos con todas las intenciones de ser misionales, pero ¿qué podemos hacer en nuestro barrio? Y ahí empezamos a saludar a todos. Si son vecinos o no, no sabemos si son vecinos porque vivimos en la ciudad, entonces empezamos a saludar a todos. La primera vez algunos vecinos se asustaron de nosotros o de mí, un hombre de 2 metros en un barrio de Argentina donde el promedio tiene esta altura, pero me miraron y aceptaron. Algunos empezaron a saludarme a mí también. No sabía de dónde son, pero los saludé. Después tuvimos al frente de nosotros una remisería. Remisería es como un salón de taxis. Y normalmente los vecinos están todos peleados con los taxistas porque los taxis están estacionados en todos los lugares y los vecinos no tienen lugar para sus propios autos. Y yo entré a ese salón de taxistas y los contó, mira, yo al frente de mi casa tengo un árbol con mucha sombra. ¿Por qué no ponen su auto ahí para que cuando entran sus clientes al auto, el auto no tiene 50, 60 grados? El taxista me miraba y me decía, pero es tu vereda. Y yo decía, mira, la vereda es mía, pero la calle es de todos. Y la sombra no me pertenece tampoco. Yo tengo mi auto en mi garaje, entonces poner el auto ahí y disfrutarlo. Y a través de este gesto que para mí era normal, pero con intención, empezamos una buena relación con los taxistas que tuvimos al frente. Y en varios momentos podía compartir algo de mi fe cristiana o de mi vida. El otro día estuve, no voy a contar otra historia más. Lo que quiero decir es que a veces amar al prójimo como a mí mismo es algo que tenemos que hacer intencionalmente. No porque queremos sumar puntos con Dios, pero porque amamos a Dios.
Cuando amamos a Dios, se muestra a través de nuestras actitudes y nuestras actividades. Si amamos a Él, también vamos a amar a las personas que tenemos, a los demás. Y lo interesante es que cuando los vecinos ven nuestras actitudes y la manera como servimos a Dios y cómo tratamos a ellos van a tener un interés naturalmente para el Señor. Me recuerdo que, última historita, me recuerdo que una vez estuve predicando en las calles con una gran Biblia. A la noche estuve hablando con un misionero y estuvimos hablando que la Biblia es como una espada. Y ahí me di cuenta que todo el día estuve con una espada en la calle. Por eso todos los pecadores estaban corriendo cada vez que estuve compartiendo la palabra. Y muchas veces es así. Muchas veces, con las mejores intenciones, el vecino hace una pregunta, tú vas a una iglesia y ahí vemos la oportunidad de predicarlo. Y por media hora lo predicamos. Y ese vecino ya sabe, nunca más voy a hablar algo de fe con ese vecino. Es muy importante que buscamos oportunidades, que oramos, que el Señor abre los corazones de los vecinos. A veces podemos compartir un versículo de la Biblia, pero en mi experiencia es mejor cuando primero ven nuestro corazón y nuestras actitudes, y no solamente un versículo bíblico cuando lo vemos cada vez. Entonces tengo dos desafíos para ustedes. Buscan en su vida. ¿Hay algún pecado o hay alguna bendición en su vida que les quita el amor a Dios? Algo en su vida que tienen que entregar a Dios. Pónganlo en su mano. Y Dios quiere una relación personal con ustedes. Y ahí cuando están en la relación restaurada, cuando lo pueden ver otra vez, ahí lo quieren compartir. El segundo desafío es que en Argentina funciona mejor. No sé cómo sería la traducción para el español, pero en Argentina, ¿quién necesita un mate? Tenemos el mate, este bebida que tomamos normalmente con amigos o con vecinos. Pero siempre hay alguien que necesita un mate en nuestro barrio. ¿Quién es alguien que necesita hablar? ¿Quién es alguien que necesita un abrazo? ¿Quién es alguien que necesita solamente 5 minutos de nuestro tiempo? Porque todos tenemos algún vecino, algún familiar, algún colega en el trabajo, alguna persona en el colegio, en la universidad, que necesita solamente 5 minutos. Y quizás para algunos de ustedes va a ser un gran desafío. Para algunos no, pero me recuerdo de mi vida 5 minutos con una persona mucho tiempo. Pero que sean intencionales. Dando 5 minutos de amor de Cristo. Amar a otras personas como Dios los ama a ustedes. Y sean intencionales con su vida y su relación con Dios. Quiero orar con ustedes. Señor, quiero darte gracias por esta oportunidad de predicar acá y quiero pedirte que estás con nosotros en esta semana. Ayúdanos de identificar las áreas de nuestra vida que todavía no entregamos a ti. Actitudes o situaciones o bendiciones como nuestra familia, estudio, trabajo, nuestro futuro, áreas que tenemos que entregar a ti para que podamos amarte con todo nuestro corazón, mente, espíritu y fuerza. También quiero pedirte que estás con nosotros cuando pasamos por esta semana, que nos ayudas a identificar cuáles son las personas que necesitan 5 minutos de nosotros. ¿A qué corazón tienes preparado para que nosotros escuchamos 5 minutos? Abrazamos, escuchamos, damos un poco de tiempo
para mostrar que tú eres Señor y hay esperanza para ellos también. Señor, quiero pedirte que nos ayudes a ser intencional en nuestras relaciones. Buscar a las personas que tú ya tienes preparado para que escuchen también la palabra de salvación. Amén.